Iniciativa Pol Asturiano, Nesondes. Bones collacies y collacios, quien tama el programa radio de la Asociación Iniciativa Pol Asturiano. Falamos toles elmanes na nuesa lingua y de la nuesa lingua asturiana. Esclaríamos que lle Iniciativa Pol Asturiano. Iniciativa Pol Asturiano lle una asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano y por reconocimiento de los derechos lingüísticos de los falantes. Toles elmanes vamos a aportaros a lo largo de los alrodio 30 minutos que dura este espacio radiofónico. Milenta cosas pas que disfrutéis, sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás todo ello en asturiano. Dicimos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hay de ellos lugares na rede pa facelo. El nuestro mail lle contactu@iniciativapolasturiano.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También estamos en la página web de la propia asociación, que lle como sigue, iniciativapolasturiano.org. Además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. ¡Entamamos! Quiero que los políticos usen el asturiano. Quiero ir al cine y ver una peli en asturiano. Quiero que llamen a los pueblos por su nombre de verdad. Porque el futuro del asturiano depende de ti. Toma la iniciativa. Iniciativa Pol Asturiano. Seguimos en nuestro programa con más convidados y en este caso vamos a falar de la vida de Swanky, que lle el que igual toda esta obra y que está detrás de esta obra, lle el actor que ya tiene nos contado de ellas cosas que lle Carlos Alba, conocido con el alcuño de Cellero. Cellero, un abrazo, gracias. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Cuéntanos un poquitín esto de la vida de Swanky, que parece ser que lle como una alegoría de esa película pernomada, ¿no? De la vida de Brian, ¿no? Sí, mira, la vida de Swanky lle una obra que en esta ocasión trabajé con otros dos collacios, con Roca Suárez, alias El Pioyu, y Lara Herrero, con Roca Suárez El Pioyu en la interpretación, interpretamos él y yo, y con Lara en la dirección, y hicimos la obra entre los tres, siguiendo el método de creación colectiva, ¿no? Un método, que se suele hacer bastante en teatro, que consiste en entamar con improvisaciones, después de las improvisaciones escribiles, después improvisar otra vez sobre el texto, y así infinitamente puede ser, hasta que llegue un momento que ya fijes el texto, ¿no? Y fue con utilizando este método. Y de mano estábamos improvisando sobre otro tema, sobre el tema de la escatología, ¿no? Y ahí apareció una escena improvisada entre Jesucristo y el romano que lo estaba vigilando. Y a raíz de ahí empezamos a tirar del filo y hicimos una especie de comedia asturiana inspirada en la vida de Brian, ¿no? 100 guiños a la peli, pero después todo el resto del contenido y nuestro, y eso sí, intentamos actuar la comedia un poco a la nuestra manera, pero adaptando un poco ese tipo de comedia tipo farsesca y con un poco de surrealismo, un poco de absurdo que faen los Monty Python. Tuvisteis representándola el 12 y 13 de aviento en el espacio Aqua del Acuario de Sisión. Paeznos que tuvo abondo éxito, ¿no? Sí, porque el espacio Aqua y un espacio que se programa menos, aunque están intentando pues el revitalizar un poco el espacio para adultos porque está funcionando más para niños, y llenóse los 2 días, sí, hubo gente que marchó para casa sin entrada. Mira, pues eso eso es una buena noticia, ¿no? Que es bueno que la gente reciba una obra tan original, ¿no? En este caso, ¿cómo se vos ocurrió? ¿Qué oye lo que, o más concretamente, Carlos, qué oye lo que pueda toparse la gente cuando la representéis en otros lugares de la vida de Swanky, para nos da algo tan original? Sí, pues va a toparse una comedia asturiana, en asturiano, aunque tiene algunos de ellos toques de amistad también, y digamos una comedia con mucho ritmo y
una comedia una mezcla de comedia de enredo, de personajes, con un poquillín toques así de vodevil, toques de farsa, paisanos haciendo de mujeres, actores haciendo varios personajes, va a topar a Cristo diendo despicha, con un romano que en verdad ya es un Astur que se metió en la legión romana, aunque lo llevara en traidor en la tierrina, y que llegue de Valdesoto, y que de ahí precisamente ahí es cuando se empieza a enredar todo, ¿no? Y con muchas referencias a la cultura asturiana, ¿no? Sidra, más cosas que prefiero no contar para que sea sorpresa, claro. Pero son mucha referencia a lo que sean nuestras referencias culturales, ¿no? ¿Tenéis previsto representarles en otros lugares o estáis en ese proceso de negociarlo, Carlos? Sí, mira, ahora digamos como para hacer un poco más de promoción decidimos esperar hasta el estreno, porque eso ya es una cosa tan novedosa que tampoco, sinceramente, no sabíamos cómo iba a encajarlo el público, ¿no? Nosotros pensábamos, si la gente ríe la mitad de lo que reímos nosotros, de lo que nos reímos nosotros de la que ensayamos, dámonos por satisfechos, ¿no? Y al final sí, o sea, sí, que tuvo el resultado que nosotros queríamos. Entonces, ya a partir de ahora de estrenarla, cuando estamos moviéndola, y de mano sí puedo anunciar que para las fechas del Antroxu vamos a estar otra vuelta en el acuario, con alguna sorpresina, ¿no? Para que la gente tenga ahí, creo que van a pedir que la gente venga disfrazada, que se antroxen ahí de personajes, si es posible, de la vida de Brian. Bueno, para hacer algo, aparte del teatro, hacer algo más, ¿no? Sí, aparte lo que nos parece pero original y el trabajo que siempre facéis, toda tu compañía, los toscollacios que eso, introducir temas asturianos, ¿no? En este caso, estamos hablando de comedia, la vida de Swanky, ya el título tiene la su gracia por esa comparanza con la vida de Brian, pero que siempre metéis, digamos, la temática asturiana, ¿no? Sí, metemos, además en este caso y además que viene muy a cuento porque, entre que los asturianos somos un pueblo de migrantes, entre que cuando nos vemos estando fuera de Asturias, por ejemplo, los asturianos cuando nos vemos, parece que, como decía un amigo mío, decía, cuando veis dos asturianos está Asturias entera, ¿no? O sea, como que tenemos esa cosa de que cuando nos vemos fuera armamos hasta una forixa por encontrarnos, ¿no? Por encontrar otro asturiano por ahí. Y sí, metemos muchas cosas del carácter asturiano, ¿no? De hecho, la folicia, digamos, de la obra ármase eso cuando el Swanky, el legionario de Valdesoto, pues descubre cierta afinidad con Jesús de Nazaret y marcha en despicha por ahí. Sí, que siempre tenéis esa clave, ¿no? Que ye per importante. De todas maneras, Carlos, ¿tienes algún proyecto más que, aparte de eso, de Palantrosu, el representar la vida de Swanky, que vamos a comentar a la gente? Siempre decíamos que Carlos Alba, Cellero, tiene esa clave siempre asturiana, en humor, que ye per prestosa, en este caso. Pareciónos pero original esto de hacer esa comparanza con la vida de Brian, esa película tan célebre de los Monty Python. ¿Tienes algún otro proyecto para el 2016? Sí, ya a primeros de febrero, pasando un poco lo de la Navidad y tal, pues voy a entamar otra vez con el curso de monólogos, ¿no? Que hago todos los años, más o menos desde febrero a mayo. Que este año, estamos ahí concretando, pero seguramente va a pasar de Candás a Xixón, porque si la mayor parte de la gente que se iba apuntando ya de Xixón, entonces merece la pena hacerlo ahí. Si alguien está interesado en apuntarse, puede entrar a mi web y escribirme un correo o llamarme por teléfono y ya explico cómo va la cosa. Dinos tu web para que la gente te haga la referencia. Sí, cellero.com. Cellero.com, allí puede ver todos los detalles. Aprovechando que estás con nos, Cellero, también eso de la modernización del monólogo asturiano, porque decíamos que el monólogo asturiano viene de cuantallá, ¿no? Tenemos ahora, eso falémoslo ya en otros programas de radio y televisión contigo, que tenemos el stand-up comedy que viene de Nueva York, de Broadway, después extiendes un poquitín, que hielo que del club de la comedia, para entendernos lo que ve la siente, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de algo que no ya semellado, que ye el monólogo asturiano que hieren
los paisanos, vamos a decirlo, en la son gran mayoría, que viven en los pueblos juntando vilordios, ¿no? Y que y un poco lo que estás haciendo tú y un poco adaptarlo a los tiempos modernos, digamos. Sí, adaptar un poco el monólogo asturiano ahora sobremanera temáticamente, porque a nivel formal yo pienso que puede seguir manteniéndose, ¿no? Porque lleva pues un personaje que suele ser un personaje de pueblo, claro, antes iba con les madreñes y el paraguas mangao a la espalda. Ahora puedes mantener ese personaje, pero también puedes hacer personajes pues actuales, o lo que sería un personaje de pueblo actual, o un personaje de barrio. En todo caso, hay algo que tiene que ver siempre con la cultura popular, ¿no? Y, o sea, con personajes que representen un poco la cultura popular. Pero después también tenemos la parte literaria, que ahí tenemos textos desde el siglo XVII y muchos textos en verso, que eso hay una parte que ahí es donde se diferencia sobremanera de la comedia y de otros géneros de humor, porque tenemos textos que son de humor, pero que tienen bastantes de ellos, bastante calidad literaria, porque casi todos los autores de literatura asturiana hicieron monólogos, desde Xosefa Xovellanos hasta Marcos del Torniello, Pin de Pría, Pepín Quevedo, bueno, casi todos los que escribieron poesía sobremanera, pues también hicieron algún monologuismo. Sí, que siempre hay esa cuestión que a lo mejor de un poco hay desconocencia los asturianos y asturianes. Lo que sí, podemos decir, como tú, y es una persona que estás trabajando siempre en el tema del humor, que hay un humor específicamente asturiano, ¿o no? Yo pienso que sí, que sí hay un humor específicamente asturiano, por un lado, por lo que te comentaban antes de referencias culturales asturianas, ¿no? Y después, por otro lado, lo que llamamos humor típicamente asturiano, y algo que podríamos ensellar a lo que sería un humor popular, ¿no? Humor tradicional, el humor o un humor que tiene ahí muchas raíces en la tierra y tal. Entonces, lleva un humor específico el asturiano, pero también puede relacionarse con el humor tradicional en general de casi, yo creo que de cualquier parte del mundo, ¿no? Después, claro, está el tema de la lingua, que si el asturiano retrocede como lengua falada, sí es verdad que hay un tipo de humor asturiano, sobremanera el que te comentaba yo en verso, que usa un vocabulario y tiene así un poco más de calidad que lo que sería el asturiano coloquial. Pues claro que habría giros y chistes ahí y conservaciones que se perderían si el asturiano como lengua retrocede, claro. No, y aparte el labor tan importante el seguir trabajando esos monólogos para que el asturiano siga vivo, porque, como decías, porque introduce expresiones propias. Sí, la verdad que lleguen dentro de lo que hay el repertorio asturiano, del monólogo asturiano, aprendes, de paso aprendes asturiano, sí, aprendes bastante. Sí, el público también que te está sintiendo, pues aprende el asturiano y ve también, bueno, pues decíamos, ese xeito asturiano que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Que tenemos también ese xeito de humor propio, ¿no? Y que está vencellado lo que decías, ¿no? Al monólogo propio, ¿no? Sí, por ejemplo, también una de las cosas que dentro de la tradición del monólogo asturiano y en toda Asturias, pues caracteriza un poco nuestro humor, también ya la libertad, por ejemplo, ¿no? Nosotros igual debe ser porque en los tiempos de más esplendor de la Iglesia Católica nunca entró mucho en las costumbres de la gente, por ese fondo de pagarismo, o igual también por la cultura política de mucha gente asturiana, pues siempre hubo bastante libertad, o sea, dentro de lo que es el humor asturiano, ¿no? O sea, no hubo mojigatería ni nada que se pareciera. Sí, y eso da un xeito propio de humor, también de reírse de nos mesmos y de tener también, bueno, pues un xeito de amosarnos al mundo. Sí. Carlos, pues sí, más... Sí, dime, no. Un humor directo, claro. Un humor también eso, que donde el elemento corporal también está presente, sí. Sí, eso tiene, aparte puede verse, pues prestábamos mucho charlar contigo por este tema, esta nueva obra
que iguaste, que ofertaste en Sisión, en el Espacio Aqua, la vida de Swanky, como una alegoría también de lo que lle la vida de Brian esta película, y lo que vamos tar y comentar a la xente y que te asoyerte, decíamos que entren a tu web, cellero.com, por si apetece este tema de los monólogos, que para nosotros es importante, esa especie de escuela que digo esto los años, y también que vamos a estar soyertes a esta vida de Swanky, que va a prestarnos mucho también el vela, esta alegoría, y date la enhorabuena siempre por estar trabajando sobre el humor asturiano, sobre el monólogo asturiano. Carlos, un abrazo, gracias. Muy bien, un abrazo, muchas gracias. Estás sintiendo Iniciativa Polo Asturiano Nesondes. ¿El agua, vida? Taper bien, gracias. Tenemos visita. Recibiremos aquí en el baño. Pasen, pasen. Están ustedes en su casa. Hola, buenas noches. Yo soy David, fill de Tim de Usala. Bienvenidos a la nuestra casa, que es la vuesa también. Porque paredme que sois buenos amigos de los gnomos, porque si no, no estaréis aquí. Los gnomos conocemos per bien el género humano. Si miramos dentro de los vuesos corazones, vemos con dolimiento que tenéis nos celos. ¿Pero por qué? ¿Y porque vivimos en estas casas tan cómodes, segures y tranquiles o los árboles? ¿O porque no tenemos problemas de perres y no conocemos lo que son les guerres? Vamos, dormilones, despertaivos de una vegada, que estáis siempre durmiendo. Dentro de nada daremos de cenar. Como iba diciendo, será porque entendemos el lenguaje de los animales y conocemos casi todos los secretos de este increíble planeta llamado Tierra. A lo mejor es porque no tenemos coches ni teléfonos y refutamos toda clase de violencia. No creo que sea por eso. Páenme a mí que esos celos débense a que estáis convirtiendo este maravilloso mundo en una yaceria y nosotros no. Pero no desesperéis, en todavía estáis a tiempo. Los lobos echaremos una mano y con la nuestra ayuda podéis refugar el desastre total. Aquí tienes la toalla, David. Gracias. Vamos a enseñaros a respetar y a querer todo lo que nos arrodia. Y para eso creo que ya me falla hizo que conozcáis realmente cómo somos los gnomos. Primero voy a deciros todos los tipos que hay. Empezaremos porque el más común de todos, el más extendido por todo el mundo. El gnomo del Monte de la Viesca, que es el tipo al que yo mismo pertenezco. Falamos agora de la Lliga Celta de Asturias. Presentóse estos pasados días y el so presidente lle Fernán Morán. Fernán, un abrazo, gracias por atendernos. Hola, buenos días, un abrazo, Samuel. Fernán, ¿cómo surge la idea de entamar esta Lliga Celta de Asturias? Bueno, la idea surgió entre los grupos y los foros de Facebook, ¿no? Abonda xente, al rodio de 6 personas que participábamos de distintos grupos de Facebook relacionados con la historia, con la etnografía, con la tradición asturiana. Pues vimos que Asturias estaba sufriendo un proceso de aculturización sabaz en muchas disciplinas y ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista tradicional, por ejemplo, pues ponerte las subvenciones a las ferias de abril que pueden hacerse en el Infiesto o en Xixón, es contra de subvencionar otro tipo de foliches más propios de la tradición asturiana, ¿no? Les carreras de caballos con pura sangre foriatos ahí de Ribesella, cuando les carreras de caballo con asturcón a lo mejor de cintas tradicionales de aquí de Asturias están morriendo en el escaezo, pero bueno, podíamos poner 20.000 ejemplos, ¿no? Entonces sentimos la necesidad de hacer una entidad, decidimos hacer una organización no gubernamental para trabajar un poquitín en la defensa y el mantenimiento del patrimonio histórico-cultural tradicional asturiano, ¿no? Y un poquitín así en el que va a empobinar la nuestra asociación. Estamos hablando, como decíamos, de la Lliga Celta de Asturias, porque
a pesar de ellas informaciones y de ellos foros, sí que hay un raigaño celta pero importante en Asturias, ¿no? Podemos decir que Asturias ya es celta, ¿no? Hombre, desde nuestro punto de vista no hay duda ninguna, ¿no? Asturias, los estudios sobre el fierro están ahí. Sí es verdad que hay diversidad de opiniones, hay de algunos estudiosos o estudioses que falen que la nuestra es una cultura castaña, refiriéndose a la del fierro. Sin embargo, en cuanto sales de España, el mismo estudio sobre el mismo elemento, pero relacionado con otros países del arco atlántico, de la Europa céltica, resulta que ya es celta, ¿no? Yo cuando, de alguna vegada, y sin decir nombres, falé con algún arqueólogo al rodio de este tema, pues cuando ellos se entrugues, oye, ¿por qué esto aquí en la vertiente noroccidental de Asturias, el noroeste, castreño o castrenso, y por qué el mismo elemento en otro lado y es celta? Hombre, ye que no concuerda, no sé qué, yo fales y siente rumores por ahí de ciertas cosas que pasan en excavaciones y tal. Vimos ejemplos muy muy cercanos ahora, la Carisa, la vía esta supuestamente romana de la Carisa, en cuanto investigóse un poquillo más, resulta que ya estaba fecha por los Astures, va cuanta ya. Tenemos el Castro de Sanchuis, que primeramente ya era romano y estaba vinculado al de Mines romanes, y ahora resultó, después de excavar más y de profundizar más, que tiene una antigüedad del 800 antes de Cristo por lo menos, y que ya estaba habitado en antes por los Astures. En fin, vamos dándonos cuenta de que a medida que les técnicas arqueológicas van avanzando y que la gente va perdiendo prejuicios al respecto, van apareciendo datos que van aseverando más el regaño celta astur, ¿no? Hombre, no vamos a escaecer que anguaños somos celtes del siglo XXI, ¿no? Y que no hay duda que en estos 2000 años hubo influencias de muchas culturas, la romana, la visigoda, bueno, la germánica, la castellana, si quieres, en fin, éboles. Lo que no hay duda tampoco es que, independientemente de esas influencias, seguimos teniendo un regaño celta nidiu, ¿no? Y eso puede estar perfectamente amosado y manifestado en diversas disciplinas, tanto folclóricas como etnográficas, arquitectónicas, paisajísticas, artísticas, musicales, lingüísticas. El sustrato céltico de la lengua asturiana está ahí y puede estudiarse, además hay abundos estudios al rodio de ello. En fin, nosotros entendemos que toda esa cultura, esa identidad asturiana, que está basada y fundamentada mucho en el regaño celta de la nuestra cultura, pues por razones diversas de aculturamiento, de la tendencia esta generalizada a mediterraneizar toda la península ibérica, a promover más culturas y manifestaciones culturales foriates que les autóctones, pues decidimos que teníamos que hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, aconsellámonos, tuvimos casi un año falando de cómo íbamos a hacer las cosas y cómo íbamos a montar la organización de la entidad y tal, y al final pues surgió la llega celta, ¿no? Y una estalla de trabajo y lo que el asolellamiento y esparcimiento de todos los artículos y conocimientos, entre comillas, que hay alrededor de la cultura asturiana, y los perdimos mucho por las redes sociales. Tenemos un blog, llegaasturias@wordpress.com, en el que vamos introduciendo puntualmente artículos que vamos asolellando y información diversa que hay alrededor de lo que es la historia y la cultura asturiana. Y por otro lado, también hacemos charles, ¿no? Hace poco hicimos una que protagonizó Bertu Peña al rodeo del día de la noche de animes en la tradición asturiana, que estuvo súper interesante. Yo hicimos una visita al Castro Punta al Castillo, en Gozón, donde pudimos, ver uno de los castros marítimos más importantes de la Marina Central asturiana, junto con el Campa Torres, y aprender abundes cosas al rodio de ello. En fin, intentamos ir intercalando, por lo menos durante todo el próximo año 2016, la idea es hacer
entre 8 y 10 actividades, ¿no? Intercaladas más o menos, una mensual, ¿no? Un mes una visituca a algún sitio de relevancia histórica cultural y al mes siguiente una charla dedicada también al mismo tema, ¿no? Y ese es una de las cosas que estamos haciendo. Pero otro lado, a nivel internacional, intentando afeitar un poquitín la situación de Asturias como nación celta dentro de la comunidad internacional, pues estamos trabajando también con la International Celtic League y con el rama cornuallesa de la Liga Celta, y bueno, pues la verdad es que estamos amalgando bastantes apoyos, ¿no? Todavía hay gente muy reticente, dado que en Asturias, por desgracia, perdimos la nuestra lengua celta ancestral y no hay ningún interés por parte de la universidad ni por parte de las administraciones en afondar en el estudio de esto y recuperar por lo menos parte de lo que se pueda amalgar, porque no podemos esquecer que en Asturias hay un patrimonio histórico-cultural impresionante que estaba a su tierra y que nadie tiene interés en sacar para arriba. Hay mucho, pero bueno, yo no soy quien tampoco para decir esto, ¿no? Lo que está nidio y es que hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar y estamos en esa sera, pero hay una sera de todos también, ¿eh? Todos están convidados a participar con nosotros en este proyecto. Sí, porque prestábamos a fondar nunha cuestión, Ferran, que lle justamente un de los argumentos que manexabes, que lle era este tema del raigaño de Asturias, sí que hubo conocencia de mucho sofitu a lo que fue la romanización, y detrás siempre tiense esa sospecha de que hay un poco lo de quitarlo de Celta de Asturias, porque bueno, con lo del Festival Intercéltico, pues Celta, nación celta con Galicia, idioma, que a lo mejor nuestros cabezaleros políticos, como non llos presta un resto este tema de lo propio, aí agarraron y tentaron romanizar Asturias, cuando además en teoría el Imperio Romano lo que falla arrasar los lugares, y los celtes pues fueron los pobladores antiguos de Asturias. Pero ¿crees que hubo también por esa parte o que hay muy poco interés en esta historia? Bueno, yo creo que a nivel universitario y administrativo no llega ya poco, y que no hay ninguno. Quiero decir, yo también hay mucha confusión con lo que fue la romanización. La romanización de Asturias no fue como la gente imagina. Llegaron los romanos, sí, arrasaron, vencieron, no hay duda. Hicieronse cargo de las mines que había, pusieron a los príncipes como contacto, 4 patricios en 4 villas y marcharon. O sea, aquí tampoco hay que... O sea, hay de algún estudio por ahí que fala de que en Asturias no se latinizó, por decirlo así, lingüísticamente falando, hasta la Baja Edad Media, la media Edad Media, hasta el siglo VII, VIII. O sea, estamos hablando de que esa romanización, o sea, es relativa, y es romanización en cuanto a que se servía un gobierno romano y se pagaban impuestos muy altos a lo mejor. En Perú, en cuanto a nivel cultural, incluso durante la romanización, hay llavanes en las que adorase a dioses manes que hieren paganos, quiero decir, y es muy relativo, ¿no? También, rumores hay muchos, lo que pasa es que a mí préstame más hablar de cosas que se puedan constatar, ¿no? Yo lo que sí creo es que en otras naciones, como ya la galega o ya la de Euskal Herria o muchas del arco atlántico, pues sí hay un valor, hay un interés, hay un amor por la identidad y por saber de dónde vienes, quién es y cuál es la tu identidad, que vuelvo a decir lo mismo, no estoy reivindicando que pongámonos piernas de carnero y vayamos a vivir a los castros, estoy hablando de celtas del siglo XXI, pero bueno, no es malo tener conociencia de quién es, de dónde vienes, de por qué Asturias va más de 2000 años que sigue llamándose Asturias, cuando eso no pasa en ninguna de las otras naciones históricas del reino de Asturias, ¿no? Por ejemplo, porque a día de hoy seguimos teniendo, después de todas las corrientes y de influencias e invasiones que sufrió Asturias, porque sigue teniendo el regaño que tiene, que se manifiestan en la etnografía, el folclore, la artesanía asturiana. Por eso existe ahí la música tradicional asturiana.
eso existe, la toponimia asturiana, está ahí para estudiarlo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿por qué en Asturias no se conoce casi nada de arqueología social, de cómo vivían de verdad la gente de a pie? Porque en los castros no podemos escaecer que quienes vivían ya era la nobleza, y era la gente más apoderada, más notable de aquella domina, ¿no? La gente del resto vivirían cabanes feches de ablano y tellado vegetal y poco más, y no se sabe nada de eso. Ahora hubo por ahí de alguna investigación que estaba hablando de algunos granges per allí per Teberga y tal, que descubrieron si, bueno, pues pudose al encontrar polen y semillas y tal, y bueno, pues podía un poquitín saberse que, oye, que mataran xatos jóvenes, que eso quiere decir que había abondo, porque no tenían que dejarlos engordar, que criaban gochos ya de aquella domina, que en fin, ese tipo de cosas, como por ejemplo pasa en el Campa Torres, que hay un volumen de la Virgen que puedes mirarlo todo, desde cómo vivían, a lo que comían, a lo que no sé qué, pues nunca generalizado, está muy politizado todo. Entonces eso yo creo que dificulta mucho el poder hacer un estudio serio y objetivo, ¿no?, de las cosas. Parece que en cuanto a usar de lo que está marcado como correcto, ¿qué pasa, no? Y a lo mejor y por eso, por lo que estabas hablando tú antes, de que está muy vencellado la identidad cultural celta con aspectos políticos, pero que no tienen nada que ver uno con otro. O sea, yo desde mi punto de vista estamos hablando de la identidad cultural de los astures, de los asturianos, ¿no? Y luego cada uno pues tendrá su ideología política, ¿no? No veo el sentido ninguno, ¿no? Yo creo que la cultura y el conocimiento no están reñidos con nada, y que hay un error político, administrativo o de quien sea el impedir o el tergiversar el conocimiento que tenemos de la nuestra historia, ¿no? Pues vamos a dar soyertes. Fernán Morán, como decimos, presidente de la Lliga Celta de Asturias, entamó fai unes feches, presentóse, y queríamos aquí na nosa plataforma multimedia falar con vos e dar conocencia a la xente desta nueva iniciativa. Como decíamos, comentamos a la xente, las redes sociales, güey, xogan un papel fundamental. En el Facebook Lliga Celta de Asturias, y también tenéis un WordPress, una blog, podríamos decir, Lliga Celta de Asturias, onde publizáis pues todo tipo de información. Además tenéis visites, tenéis cosas para falladices, y damos la enhorabona. Fernán, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, Samuel. Un abrazo. Asturias caléllase. Cuideiro, Cangas del Narcea, A Veiga, Ubieu, Llanes, Les Arriondes. Asturias fálase. La lingua asturiana siéntese en el país. Iniciativa polo asturiano nes Ondes. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano. Acordaivos que pa ponemos en contacto con nos tal nuestro mail que lle como sigue: contacto@iniciativapoloasturiano.org, y la nuestra página web iniciativa.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda la nuestra actividad. Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase abondo, y en una semana estamos aquí otra vegada para aportaros charres y noticias que surdan al rodio la nosa lingua en estos vinientes 7 días. Un saludín afalladizo a todos y a todos, ¡ta llueu!